Lo cual me recordó esta canción de Lou Reed y aquí está Laura García. ¡Eh! ¡Laura! Oye, pero ¿se diría, Laura, querida, muso? No, ¿No? ¿Por qué? porque las musas eran mujeres. Bueno, O sea, pero... Horacio se dice Horacio, no hay una Horacia. Sí, bueno, una prima mía se llama Horacia. No, no es cierto. Y será Oye, divina. pero Musa, entonces, ¿que es un nombre propio? Pues son el nombre de 9 deidades menores. Pero entonces, son las musas. Claro, igual que son los ángeles. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, se hablaba de que si se decía abogado o abogada, fíjate nada más, esto era en los 90s. Imagínate. Y bueno, pues había una maestra que decía, claro, es abogado y abogada, ¿no? Imagínate, Hace no tanto. Pero a las abogadas resulta que les sabe mal que les digas como si les bajaran... Sí, como a las actrices en inglés que quieren que les digan actor, ¿no? Sí, también. Pero bueno, entonces, si alguien te inspira y se convierte... Es tu inspiración. Inspiración no es muso, ok. Tengo que aclarar que Pablo Calero, lo decía Eduardo, porque Pablo, que nos estará escuchando en este momento, es un amigo que vino de visita, porque mis dos mejores amigos de la universidad vinieron a verme. Ok. Entonces vinieron a la dichosa y estaban ahí sentaditos. ¡Ah, qué bien! Con los pies colgando y tan a gusto de ver a Laurita. Triunfar en la televisión. Pues no sé si triunfar, porque ellos se burlan de mí muchísimo. ¿Por qué? Pero nos conocemos desde hace 25 Se años. llama envidia, ni te dejes. Se llama esto es lo que hago. Ok, punto, y qué alegría. Ajá. Entonces por eso se estaba burlando Eduardo. Pero sí, Musa es la inspiración. Y lo que pasaba era, volviendo a lo del género, es que antes yo decía, mis compañeros no estuvieron tan de acuerdo, pero yo siento que sí, que antiguamente había muchos más hombres que creaban más que mujeres, que no tenían la oportunidad, el acceso a la educación, Sí. o no se les reconocía tanto. Ahora ya es más normal que las mujeres estén como más presentes en el mundo artístico, pero antiguamente no. Entonces, que alguien te susurrara la inspiración o la creatividad para que tú pudieras escribir versos bonitos, pues ideológicamente era mejor que una mujer se lo susurrara a un hombre. Eran otros tiempos. Fíjate que estaba viendo el documental, bueno, como un programa especial de la dichosa palabra que lo pueden ver en internet. Entrevistan desde quien dirigía Canal 22 en su momento, que se pedía Strauss. Enrique Strauss. Enrique Strauss, una Strauss. Georgis. Bueno, Enrique Strauss, fue a quien se le ocurrió hacer un programa cultural, y primero con Pablo Ullosa tenían una cosa que se llamaba El Gimnasio. Fíjate cómo todo pasa por un proceso, que era un programa rarísimo, que ahora sí ahora sí que los intelectuales se supone que no hacen ejercicio, ¿no? Salían en un gimnasio hablando de literatura. Incomodísimos todos. Sí, todo el mundo muy incómodo. Y esa cosa tan rara, que parecía tan mala idea, se acabó convirtiendo en la dichosa palabra. Hubo un intermedio que era la barra de letras, que era en una cantina y nos daban vino y sí. no pocas veces se nos subió. Esos programas fueron bonitos. Oye, la dichosa palabra es creación de Enrique Strauss. No realmente. Sí, bueno, fue más Froilán López Narváez, que en ese momento estaba como de asesor en el Canal 22, fue el que propuso el nombre. El programa cultural en sí era Pablo Bullosa había hecho como esto, es lo que yo quiero, y el formato iba cambiando a medida que... Yo no sé quién fue en realidad, pero yo siempre nombro a Pablo, a Froilán y a Enrique. Ya, ok, perfecto. Porque hablabas hace un segundo en efecto, durante siglos las mujeres tuvieron pocas oportunidades, bueno, muchas menos oportunidades. Hay por ahí algún verso que habla de una hermana imaginaria de Shakespeare, ¿no? O sea, tal vez A lo era mejor igual. la tenía ahí escribiendo por las noches. No, tal vez. No, pero que tal vez era pero tú hablabas y no en un rollo como enojado. No, ni como enojado. De hecho creo Realista. que sí, pero decías, bueno, yo era mujer, era mujer extranjera y jovencita, o sea, la más joven de todos, la mujer y extranjera. Entonces, todo en contra. Y contabas que te daba fiebre cada vez, en cada programa. Temperatura en la nuca. Ajá. Me parecía una especie de calor ahí de nervios. Ajá. Pero durante 2 años, no poco tiempo. Pero no sé, pero estuve viendo programas viejos porque dije, a ver,
Pues, eres una profesora Es que he pro. visto mucho a Isabel Pantoja y a Rocío Dúrcal en mi infancia. Oye, pero fíjate, hay mucha gente a la que también le pasa lo mismo y le soplan la nuca y ya se tranquiliza. O sea, tú lo que dices es que me faltó el soplanuca. No, a ti no. Digo, Normalmente, porque tú eres heterosexual, no creo que eso te funcionara. nunca se sabe. Bueno, tienes razón, pero Tomo no, porque tendría que ser hombre. Porque la sopla de nuca es más entre hombres. Pero a eso se les aliviana. Lástima que tú no eras gay y hombre, pues que, porque eso hubiera acabado muy Hubiera bien. sido pues, otra dichosa palabra. Hubiera sido. Bueno, y ya que andas haciendo ¿Qué? albures. Ahora No sí te ya haces un no- albur, estoy pues, bromeando pues, con Laura. Es la cabina. Yo en esa cabina siempre termino albureada, no sé por qué. No, Laura. Pues porque el broma programa libre. Barbaján, pues vienes con No, Villán y yo con venía, esa exacto, gentuza. yo venía ya preparada. Ha cambiado mucho la cabina desde la última vez que estuve acá. Ahora Sí. parece un antro. Sí, ¿verdad? O sea, venir en la mañana con estas luces, no vengo apropiadamente vestida. Es cierto. Vamos a hacer un corte. Antes, en el documental acerca de la dichosa palabra, quien no haya visto la dichosa palabra, se transmite en Canal 22 los sábados en vivo. La hacen en vivo. Están ahí. O sea, no creas que la grabaron un segundo antes o a las 7 y se ven. No, en vivo están a las 8 de la noche los sábados. Se repite los miércoles y la pueden ver en YouTube, etcétera, etcétera. Pero a mí me emociona verla en vivo porque, no sé, siento padre de que esté en vivo. Pero cuando ¿qué- se equivocan. ¿Qué documental dices de la dichosa palabra? Bueno, en ese documental, ¿Ese documental dónde está? perdón? también Se llama El pones, Especial. El especial. pones la dichosa palabra, el especial, Checo Ok. ahorita lo sube a nuestras redes sociales. Ok. Pero sale el poeta Eduardo Casar, que insisto es uno de los 4 que conforman la dichosa palabra, y dice que a la gente le gusta ver hablar a otra gente. Y dice que Nicolás Alvarado, que también estuvo en la dichosa palabra, dice, es que se podría hacer en radio y sería igual. Y dice Eduardo Casar, dice, yo no estoy de acuerdo. Si a la gente le gusta ver hablar a la gente. Si además, si esto fuera en radio, nos perderíamos de la transparencia de los ojos de Laura García y de la picardía de los ojos de Laura García. Así que esto sí es radio. Nos los vamos a perder, pero haremos lo posible. Vamos a un corte. Está en YouTube. Regresamos. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estamos de regreso a Dispara, Margot Dispara. No estabas diciendo Laura nada. García fue la que fue el número 3. Sí, de hablar desde que le abrieron el micrófono. ¿Qué tengo que pagar? No, nada, no. No dijiste Es que nada. hemos dicho algunas incoherencias, que decimos muchas, pero ya ves que todo se toma mal en este país y en el mundo y las redes sociales y somos todos unas santas ahora. Y entonces Claudia Silva dijo unas bajezas ayer y DJ Suri, que le vale gorro, abrió el micrófono y casi se oyó. Yo no abro el micrófono, abre el micrófono el productor. Bueno, peor tantito porque estamos en manos del productor. Lo pero hace bueno. adrede. Lo hace aldrede. ¿Se dice aldrede o adrede? Claro que no, es broma. Es broma. No me hagan sacar mi lado ñoño. Se dice adrede. Oye, Lo sí. tengo a flor de piel. Oye, bueno, Ni pero modo, soy lo que soy. bueno, ser doctor es una joda, o sea, estás hablando, oye, ¿cómo se llama el músculo? Pues Laura, pues la gente te Se ve. dice adrede. Sí. Oye, Nosotros lo a ver, decimos una así por pregunta. broma. A ver, en esta tendencia de que todo está bien, si quieres injertarte unas alas y un pene y 3 senos, entonces ya eres tienes una nueva identidad sexual y todo está bien. Donde todo tiene que ser ya cool en el exterior, pero en el interior seguimos siendo del medievo. ¿Qué pasa con el lenguaje? Es decir, ¿dónde está el respeto por el lenguaje? Porque entonces como ya me discriminas si yo hablo mal y te corrijo, me estás Uy, discriminando, sí, ¿no? no. En esta piel delgadita que tenemos. Creo que gente como tú es la que puede quizás ser una corriente hacia corriente de una corriente, no hablo de mala educación, no, hacia que se siga defendiendo el lenguaje para que sea un ente sólido que nos ayude a expresarnos correctamente, ¿no? Y a comunicarnos. ¿Cuánta gente no se pelea? Hay malentendidos en el mundo por no saber lo que se está diciendo. Yo no defiendo el buen hablar, yo defiendo el saber lo que estás diciendo.
Si tú quieres ser un pelado, porque yo hablo mal. O sea, yo en algunos momentos, pues sí, salen Pero los es para insultos, comunicarte salen- correctamente. Pues sobre todo para que te entienda el de al lado. Entonces, hay registros. Si tú estás en un antro, pues de repente si te pones muy solemne, pues te van a dejar No, solo no. en la pista. Pero Pero ¿por qué es importante conocer y hablar correctamente una lengua? para saber cuándo usar las palabras que te hacen expresar lo que tú eres, lo que tú has sido y lo que tú quieres ser. A ver, porque actualmente, como ya hay redes sociales y la gente se comunica a través de ellas para atacar y denostar y todo esto, utilizan, y lo he dicho aquí, indiscriminadamente, xenofobia, homofobia, misoginia, bueno, racismo, etcétera. Y no nos conocen los significados. Pero porque no son conscientes. Ahora cuando dicen, es que soy unos exagerados, lo de la equidad del lenguaje, es como, a lo mejor sí tenemos que ir un poco al extremo contrario para llegar a un punto medio. Porque yo sí creo que hay momentos en los que a veces nos vamos un poquito de la raya, pero yo siento que es que antes no había raya. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un poco llamar la atención en, ok, tú lo que estás diciendo sí es un poco misógino. Quizá no te des cuenta, yo nada más te lo digo y tú sigue usándolo si quieres. Es decir, tú puedes ser misógino libremente. No, pero por ejemplo, tú dices, por ejemplo, esa mujer me cae gorda y casualmente es una persona que, pues que te cae gorda y casualmente pues es mujer. Y que está ¿Eso gorda. significa ser misógino? No. No, ¿Verdad? no, porque caer gordo en el diccionario significa caer mal. Exactamente. Entonces, pero lo utilizan y entonces estas palabras las usan para callarte y dejarte desarmado. Y como la gente no conoce el lenguaje para defenderse, se callan. A mí lo que me gusta mucho del lenguaje es cuando lo utilizas para hacer humor sarcástico, inteligente. El problema es que si los demás no te entienden, pues te quedas solo, ¿no? Te Es quedas como el solo. albur, ¿viste? O sea, el 90% de Twitter va a callar o te va a insultar. No, pero hay buenos ejemplos en Twitter, ¿eh? Hay gente muy anónima que se han dado a conocer porque son muy incisivos y muy puntuales y muy ingeniosos. Pero y en a veces general- son políticamente incorrectos, pero si lo haces bien, yo digo que hasta está gracioso. Pero luego, sí, pero luego, o sea, lo que ocurre es que hay una turba ahí, ¿no? O sea, luego Twitter funciona como una turba iracunda. No, Que quiere bueno, y linchar. yo algún dedazo que he tenido alguna vez que he puesto un que, ya ves que el corrector te pone acentos donde no hay, si no revisas 7 veces el tweet y te sale, a mí sí me va bastante mal, pero bueno, también lo acepto porque pues de eso estoy hecha, entonces ni modo que yo ponga ahí una falta donde no hay, pero se vale por ser conscientes y responsables con lo que uno habla y lo que uno quiere decir, si no, bueno, pues te pueden malinterpretar y te puedes meter en líos. Dime una cosa, ahora que dices, bueno, tal vez no, es pasarse de la raya, pero antes no había raya. A Vicente Fox se le criticaba mucho por decir los y las mexicanas, o los mexicanos y las mexicanas. Y pues algunos puristas del lenguaje decían que bastaba con decir los mexicanos y eso ya incluye a las mexicanas. ¿Tú qué opinas? ¿Debemos decir los mexicanos y las mexicanas? A mí me cansa un poco, la verdad es que no me gusta. Ajá, sí. Porque sí, en español tenemos el genérico que es masculino. Sí. Si lo queremos cambiar, bueno, pues cambiémoslo, pero hasta ahora la norma dice que el genérico, cuando así haya 7 mujeres y un hombre, si hay pluralidad, hay que decir el masculino, eso es lo que dice la norma. Ajá. Las y los mexicanos, que por ejemplo el INE está haciendo ahora mucho hincapié en usar ese lenguaje incluyente, Sí. para mí es un poco pesado. Sí. Había hay un blog que decía que un mensaje siendo un poco aplicando esa regla de lenguaje incluyente, pues que al final te pierdes, te distraes, no escuchas el mensaje y te Sí. quedas nada más como en... Pero entiendo que en algunos momentos sí haya que hacer hincapié, ahora que los gobiernos están integrados por el mismo número de hombres que de mujeres, de repente nos damos cuenta que las constituciones están redactadas para hombres, como si no existieran las mujeres. Entonces, quizá haya que buscar ese equilibrio que todavía no está determinado. Y mientras, pues hay que pelearse un rato más, no pasa nada. Muy bien. Había gente, perdón, que era interesante, que decía que como cuando usas el genérico masculino, que la imagen mental que tienes es de hombres, ¿no? Pero que eso era algo cultural y que lo que mejor había que hacer era atacar esa parte, ¿no? Y que pues, entender que en el genérico masculino pues hay hombres y mujeres incluidos. Mira, yo digo que el lenguaje, como es según los hablantes lo lleven a un lado o a otro, serán los hablantes, por mucho que nos digan las academias, las instituciones lingüísticas y demás, serán la calle la que diga para dónde va. Y hay otra cosa, independientemente del lenguaje, perdón, es una opinión, o quizás una pregunta, más bien dicho una pregunta. ¿No crees tú, Laura, que si hubiera realmente una equidad y las mismas oportunidades para hombres y para mujeres, y las leyes que protegieran a hombres y a mujeres, y consideráramos todos
que somos iguales pero diferentes, ¿no importaría cómo se usa el lenguaje? Claro, nosotros hablamos desde un estado casi de privilegio. Nosotros no vivimos la discriminación de una manera en la que nos impida vivir. Nos puede molestar, podemos aquí estar hablando horas, pero no nos afecta a nuestro día a día. Pero llevemos esto a casos en los que sí realmente hay sectores de la población que sí viven esa discriminación y sí les afecta en su día a día. A esos son a los que hay que defender. Exactamente, pero si todas las circunstancias negativas donde hombres y mujeres son diferentes y las mujeres tienen menos oportunidades, si se acabaran, si realmente hubiera un marco jurídico que funcionara y un tejido social donde hombres y mujeres realmente mismas oportunidades, etcétera, no importaría si dices los mexicanos, nada más. Totalmente ¿verdad? Es que siempre nos vamos a lo de afuera y no al fondo. La sustancia. Esto es el problema que tenemos. Sería anecdótico eso. Exactamente. Mi querido Alan, ¿cómo estás? Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, está aquí con nosotros Laura García. Ustedes la conocen por la dichosa palabra. Tiene este nuevo libro que se llama Funderelele. Laura, yo creo que este es el libro del año, o por lo menos el libro del verano. Qué bonito, me encanta la idea. Porque el Funderelele es como... bueno, dile a la gente que es el Funderelele, por Es favor. una palabra que yo conocí y que estoy dispuesta a que todo el mundo la conozca. Ajá. Porque tú vas a las librerías. Ahora me he dado la tarea de ir a todas las librerías a preguntar por mi libro para que los dependientes sepan el libro que le están pidiendo, porque nadie sabe decirlo y nadie sabe entender. Funderelele es el nombre de la cuchara con la que se hacen bolas en los helados y se sirven. ¿Y cómo descubriste eso? Pues un día me puse a investigar palabras raras y apareció esa. No sé de dónde viene, no encontré nunca la etimología. Me pareció tan bonita que dije, tiene que existir. Y me hace bailar. A mí es que las palabras que me hacen bailar en la mente me encantan. Y esa es como la flamenca de WhatsApp. Así me pongo. Claro. Hasta arriba Laura tiene su cuenta de Twitter, es Lau en Twitter, @Lau en Twitter, y hasta arriba tienes una TED Talk que yo oigo con frecuencia, me parece fascinante. Te la vas a aprender de memoria, Sergio. Casi. ¿Te acuerdas que estaba una vez en Nueva Orleans y se puso sola? Y entonces le escribí a Laura, le dije, oye, porque aparte venía yo preñado de música, así, en el Festival de Nueva Orleans, y de repente puse YouTube, y pues, se va armando una lista sola, y de repente empieza a hablar Laura, y me quedo oyendo, y bueno, decía cosas como que en Japón tienen una palabra para la luz que pasa a través de los árboles, por ejemplo. Komorebi. Y otra vez, ¿cómo es? Komorebi. Y que no tienen una palabra, y que nosotros no tenemos una palabra para alguien que se queda sin hijos. Shiru. Esa es en China, que además es más grave porque en China hay o hubo, ya no sé cómo está ahora mismo la legislación, pero hubo una ley en la que prohibían a las parejas tener más de un hijo. Sí. Solamente si eres una niña podías tener un hijo varón más. Ok. Porque, volviendo a la equidad, parece que tener una hija no es una cosa muy rentable, pero si se te muere un hijo y es el único que tenías porque no te dejaron tener más, pues te quedas con esa palabra que ellos sí tienen y que nosotros no, porque es antinatural quedarse sin hijos. Sí. Es decir, la naturaleza hace que se mueran antes los que son mayores que los que son más jóvenes. Yo eso lo comento porque lo oí en tu plática y todo el mundo se queda como muy impresionado. Siempre te doy crédito. Ay, muchas Pero gracias. entre las palabras, este libro lo puedes leer en una hora, si saben que le digamos rápido, pero lo que yo aconsejo es como leer una palabra por día. Sí. Pero por ejemplo, samuelear, qué cosa más tremenda. ¿Puedes contarle a la gente? Samuelear es mirar un hombre a las partes pudendas de una mujer. O sea, disimuladamente, en teoría. Ay, sí, porque no se han Obvio, disimulado. esa mirada furtiva se reconoce. Está este meme famoso del tipo que viene con su chica y está volteando a ver a otra. Es Está más las samueleando. partes pudendas inferiores que las superiores, por así Ok. decir. ¿Y de una mujer hacia un hombre? No hay palabra para que veas cómo No. es de injusto también a veces el lenguaje. Porque también una mujer puede samuelear. Samuelear es más el trasero. En el caso de los hombres es que es más llamativo ver el trasero que la entrepierna.
Pues es que Ahora, te voy a dar la otra de gente eso. guapa, es guapa. O sea, es decir, hombre o mujer. Pudiendo ¿no? mirarle a la cara, ¿para qué quieres Sí. mirarle? No, pero es que hay unos traseros que sí, la verdad. Pero las mujeres somos más de ver la cara, ¿no? El cuello, los Ajá, y brazos. ver si te gusta No, la yo veo cara. mucha mujer que voltea a ver sí, trasero de no, hombre. yo no. Sí, Sí. sí, no hay que negar nunca un buen No hay que trasero. negar un buen trasero. A mí No. cualquier trasero, hombre o mujer, me llama la atención. ¿No? Bazucar. ¿Bazucar qué es? Bazucar es batir un vaso para remover su líquido. O sea, es lo que haces cuando haces un martini, estás bueno, O cuando con el haces un café, mojito. cuando Ajá. le pones el azúcar. azúcar, también estás bazucando. Ok. Oye, ¿con base en qué criterio? ¿Se dice con base? Con base en. ¿Con ¿Con base en ¿Lo o en dije base bien? a? No, o las con dos son base en. iguales. Con base en. Lo dije bien. Con ¿ves? base en base a está equivocado. ¿Con base en qué Ok. criterio escogiste las palabras de este libro que en verdad, en serio, es un dulce de libro? Ay, gracias. La verdad es que los colores que escogiste son preciosos. La tipografía con la cual está escrito el título en la portada es muy bonito. Es un libro, es un dulce. Sí. En verdad, a mí las heladerías todas me gustan. Todas. Yo paso por la heladería Roxy en la Condesa y me quiero quedar a vivir. O paso por Baskin Robbins o por cualquier heladería. Hay una que se llama Serendipity que existe en Estados Unidos nada más. Sí. Que es una gozada entrar a la tal Serendipity. Entonces, esto me recuerda a una heladería. Debería llevar el libro para vender en heladerías, Pues más sí, que en librerías. no, En Chamonix. verdad, Espérame, espérame, no. Sí. Podrían ponerlo junto a la caja en las heladerías. Claro. Deberías de llevarlo porque además sería padrísimo estar comiéndote un helado y leyendo ese libro. ¿Conoces la especial de París? ¿no? Hombre, no, Hombre. Laura, A ver, dame el tip. bueno, es la heladería. No hay otra que se llama Chandoni que también Ay, es la también. heladería. Qué delicia. sí, pero En la la Nápoles. especial de París es todavía más vieja y usan vainilla de verdad. O sea, no el extracto de la vainilla, sino la orquídea. La vainilla. Pero sí sabías en que es todas una La las vainilla, heladerías- que además es una palabra mexicana, por cierto. Por cierto. Que en todas las heladerías Qué de voz más bonita. pero la pregunta, vuelvo a mi pregunta, ¿con base Vanilla. en qué criterio escogiste las palabras? Mira, yo tenía hace, no sé, 3, 4 años un hashtag en Twitter cada vez que me encontraba una palabra leyendo o observando, porque un poco el libro lo que hace es una reivindicación a que las palabras no se encuentran solamente en libros y en aulas. O sea, uno va, siempre dice, ay, tienes que saber más palabras. ¿Dónde las encuentras? En la calle, en las conversaciones. Tú puedes estar atento en una conversación en un autobús y la pareja de atrás decir una palabra que tú no entiendas, apuntarla y buscarla. O sea, eso es un poco la invitación de este libro. ¿Ah? Yo tengo 71 palabras ahí. Todas las palabras tienen una historia. Etimológicamente nacen y siguen su curso. Pero uno establece una historia con cada palabra en cuanto la conoces y lo que te acompaña en tu vida. Algunas no pasan sin pena ni gloria y otras se quedan contigo por algo. Funderelele conmigo se quedó por algo. Entonces yo lo que cuento en cada una es cómo llegó a mi vida y por qué yo las adopté. Entonces yo tenía un hashtag que se llamaba Palabras que me encuentro y ponía la palabra y la definición. La editorial Planeta me vio y me dijo, ¿por qué no conviertes esto en un libro? Entonces dije, va, pero no sé si tengo tantas. Piénsale. Entonces le estuve como anotando y resulta que sí tenía varias. No, te van a pedir el segundo, ¿ya tienes palabras? Las estoy apuntando. Te van ya. a pedir el segundo. Ojalá, porque Yo además te- fue muy divertido escribirlo. Ajá. También es una retrospectiva a muchos momentos de mi vida. O sea, por ejemplo, Giste, que es el nombre de la espuma de la cerveza, yo lo conocí cuando iba con mi papá a ver los partidos de fútbol cuando era niña, cuando todavía no estaba mal visto que los niños estuvieran en un bar lleno de humo, porque además en España ahí les encargo cómo fumar. España es un bar lleno de humo. Y ahí eran los partidos de fútbol, mi papá se sentaba en la barra con sus amigos y un amigo suyo fue el que me regaló esa palabra, Giste, porque a mí me encantaba beber de la cerveza de mi papá y mojarme los labios de espuma. Hacerte un bigotito de Un bigotito giste. de giste. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, está aquí Laura García. Laura García Arroyo, usas tus dos, Mi mamá tiene mucho que ver. en Me- todo. pues yo digo, Laura García Arroyo, Funderelele. Por cierto, hay una librería Laura García Arroyo, ahorita hablamos de eso. Regresamos a Dispara, Margot Dispara después de un corte. MBS Radio. Vio Margot. Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos oyendo a Bach. Pero en la dichosa palabra tienen ahora unas versiones de Bach fantásticas como a capela. Sí, de el año Bach, pasado de eran Vivaldi. chiflidos, a la gente no le gustó y este año las Belis, que son unas chicas fantásticas que hacen versiones a capela, son las que están poniendo
la música. ¿Las Belis de panza o las Belis de... ¿Cómo lo Pues escriben? creo que todas tienen hijas y entonces en algún momento seguramente tuvieron panza de embarazada, pero no, son unas chicas monísimas. No, bueno, es que podría ser de Belly. Belly es bonita palabra. Oye, por cierto, hay por lo menos hay una de las... Bueno, pero no sé Es para jugar ese libro. Sí, A ver, yo claro. te digo una que me gustó mucho. Petricor. Ah, Qué cosa más bella. Olor que produce la lluvia al caer sobre tierra seca. ese olor en realidad lo produce una bacteria porque cuando hay mucho tiempo sin llover se establece se pone un aceite sobre las rocas, en realidad tiene que ver con un terreno rocoso y ahí se queda impregnado. Entonces cuando llueve hay una reacción química que desconozco y no voy a explicar ahora, voy a meter la pata, y desprende un olor. Ese es el olor que nosotros digamos que apreciamos cuando Como dice, lluvia. huele a lluvia cuando Sí. estás en realidad es lo que desprende ese terreno rocoso porque hace mucho que no llueve y entonces me imagino que por las esporas, que por las plantas y por todo lo que pulula, sobre todo en la naturaleza, en la ciudad es más complicado, se está impregnando un aceitito que hace como una especie de capa impermeable y cuando empieza a llover esas primeras gotas despiertan Sí. esa reacción química y eso es lo que huele, pero huele muy rico, la Sí. verdad. Y eso se llama petricor, petri viene de piedra. Fíjate que de pronto en momentos verdaderamente inspirados en la dichosa palabra me doy cuenta de que la poesía es de que todo el tiempo estamos haciendo poesía, es decir, el lenguaje es poesía en sí misma, o sea, creo que la prosa vino después, o sea, de pronto se ponen a estos divajes que Pues no hacen sé son en la tan cueva brillantes. qué tanto verso había cuando llegaba el hombre con el mamut cazado, pero seguramente la manera de contar su día, porque así nacieron, por eso las mujeres hablamos más que los hombres, porque las mujeres pasaban más tiempo en la cueva esperando a que los hombres trajeran la comida, Ajá. y en realidad ¿qué hacían? Pues pintaban, hacían de comer y hablaban. Tenían que narrar. Hablaban, bueno, solas o con sus hijos. Con sus hijos, con su familia, con las otras mujeres que se quedaban en la cueva. Es una cuestión biológica tal cual. Lo que pasa es que claro, han pasado tantos años y seguimos en las mismas, es lo que todavía no se entiende. Lo que pasa es que en la parte pública, digamos, cuando tenías que contar una historia, pues lo tenías que hacer en verso para acordarte, ¿no? Era un ejercicio memotécnico. Sí, es mucho más memorizable, algo Exacto. que tiene una especie de música. Por eso las Claro. canciones se memorizan. No, las que Homero canciones- llegaba con un rey, a ver, cuéntame la de la Ilíada, pues tenía que aprenderse a saber todo de memoria. Igual no creo que todos hablaran como nosotros lo tenemos escrito. Cuando dicen que la gente hablaba mejor antes, no. Lo que pasa es que lo que nos ha llegado hasta ahora es lo que está escrito bonito, pero en realidad hablaban igual de mal que ahora. Nadie iba por la calle hablando como Sí. escribe Shakespeare, ¿no? Entonces, no, en la calle se decían burradas posiblemente muy grandes, pero eso es la realidad del lenguaje también. Oye, bueno, no sé si preguntarte de esto, Laura. A ver. Bueno, Ya me sí, asustaste. no, porque ahora sí que ya pasó. Pero bueno, te pregunto, ¿o no ya sabes de qué Bueno, te voy ahí a hay una preguntar. palabra que tuve que reescribir por el temblor, porque yo estaba escribiendo ese libro cuando empezó a temblar. Estaba Ajá. escribiendo la palabra rebujar, que curiosamente habla del hogar. A rebujar es cuando uno se aprieta las sábanas y las ropas de cama contra sí para sentir el calorcito. Ajá. Y un poco yo lo que hago en esa palabra es reflexionar sobre el hogar y ese calorcito que en realidad es lo que hace tu mamá cuando eres bebé, te aprieta, te arropa. Ujú. Y un poco lo que tratas de emular cada vez que tú instauras un nuevo hogar allá donde vas es ese calor y esa paz, esa seguridad que uno siente. No en todos los hogares parentales, pero bueno, digamos que sí, ideológicamente mamá implica todo eso. Y se cayó mi casa en el temblor. Entonces yo cuando estoy ya en la calle y me doy cuenta de que, bueno, ya perdí mi casa, no quiero perder mi libro. Y subí en un acto medio desesperado y suicida a rescatar mi computadora y mis notas porque yo quería que este libro sobreviviera. Y tremofobia, que es una de esas palabras que está aquí, que es el miedo irracional a los temblores, yo lo que hago es, lo que hice en un primer momento fue narrar un poco burlonamente el temblor del día 7 de septiembre, Ajá. donde todos mis vecinos pues entraron en un pánico bastante interesante y yo hice una especie como de, pues sí,
de manera socarrona este cuento lo que pasa con ese miedo irracional. Lo tuve que reescribir porque ya soy la tremofóbica mayor del reino y un poco lo que termino diciendo es que tan irracional puede ser un miedo que te cuesta la vida. Oye, pero perdiste te quedaste sin casa. De que hay un bonito solar ahora. No, o sea, Sí, sí, sí. todo. No, yo pude subir a rescatar, nos dejaron en otro libro que hizo Almadía, se llama Tiembla, que fue una recopilación de 35 escritos sobre el temblor, cuya recaudación va a ir a la reconstrucción de Oaxaca. Mi texto se llama 20 minutos porque Protección Civil nos dejó, una vez que apuntalaron y que ya vieron una serie de cuestiones técnicas, nos dieron 20 minutos para sacar cosas. O sea, perdiste tus muebles, evidentemente, todo esto. Perdí libros, muchísimos. Libros, muebles. ¿Y qué experiencia te deja eso? Muchísimas. Yo he aprendido mucho. Yo le debo mucho también positivo al temblor. Le debo porque yo en ese momento, después de 17 años en México, y decir que no tengo nada después de 17 años aquí, es fuerte. Y me di cuenta de que no, que en realidad lo que tenía no era eso, eran las relaciones humanas que yo establecí durante 17 años y que fueron los que me rescataron, los que me dieron cobijo, los que me dieron comida, los que me vistieron durante los meses posteriores. Y la solidaridad. Me gustó mucho ver que hay una solidaridad. ¿Y qué pasa cuando pierdes todo? Los fondos estos internacionales que llegaron, ¿te han ayudado en algo? Mira, nosotros nos demolieron el edificio, que se supone que es un costo de 11 millones de pesos. Nosotros no tuvimos que poner ni un peso de eso. Ellos hicieron el favor de demolerlo, ¿y luego? Vino una grúa a ayudarnos a sacar pertenencias por la terraza, porque la escalera era inservible, y INVI nos ha estado dando intermitentemente, por así decirlo, ayudas para la renta, se llama. Ha habido algo. Nos tenemos que ir, pero... Les dejé con una historia horrible. Es que lo que yo quería decir al final de todo eso, es que leí el libro Tiembla, no por ponerlos a competir ni por amarrar navajas, pero la crónica de Laura, de esos 20 minutos en los que entras y ¿qué me llevo? Y tiene 2 amigos. Y los amigos, pues están en lo suyo, pero Laura se pierde durante un momento pensando, pero si yo por aquí me sentaba en las tardes, pero si ahí está no sé qué. Volviendo a la poesía. Exactamente. Y de repente, Laura, nos tenemos que ir ya. Es por mucho la mejor crónica del libro. Pues, Ese libro. ¿quieres? No. Sí, pero no, es por mucho. El libro se llama Tiembla. Y ahí viene el texto de Laura García, pero es verano, vaya por un helado, cómprese su ejemplar de Funderelele, editorial Destino, Funderelele de Laura García Arroyo. Laura, como siempre te lo digo, gracias por venir a embellecer este programa. Un gustazo volver a esta cabina a verlos a todos, yo los sigo siempre, así que, reírme con ustedes en vivo. Laura, aplauso para Laura. Gracias. Chicos, La gran Laura García. Nosotros nos oímos mañana aquí en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Digamos adiós. ¡Adiós! Gracias. Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos la próxima semana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.